Muy buenos días, señoras y señores. Damos inicio al cuarto día de la vista de transición. Con ustedes, el señor secretario del Departamento de Estado, el honorable Víctor Suárez. Buenos días a todas y a todas. Continuamos los trabajos de las vistas públicas de la transición gubernamental. Le damos la bienvenida al presidente en funciones del Comité de Transición del Gobierno electo, el licenciado William Villafaña, y a todo su equipo. Buenos días. Muy buenos días, señor secretario de Estado y presidente del Comité de Transición saliente. Buenos días a todos los miembros de ambos comités, a los deponentes, a los amigos que están aquí presentes, reconociendo al representante Jesús Santa, ¿verdad?, que nos acompaña entre el público, y también al pueblo de Puerto Rico que nos ve a través de la televisión y a través del Internet. Hoy comenzamos los trabajos con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, su director Luis Cruz Batista y su equipo de trabajo que se encuentra en la mesa de los deponentes, y le pedimos que se identifiquen para el récord si es posible en estos momentos. Sí, muy buenos días. La licenciada Ana Garcés, asesora legal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Sí, muy buenos días. María Costa, directora asociada del área de gerencia pública de la OGP. Muy buenos días. Puede proceder el director. Muy buenos días a todos. Hay una presentación, no sé si quiere, desde el punto de vista procesal, si vamos directamente a la presentación. Sí, vamos a darla por leída, no sin antes, ¿verdad?, solicitar que se haga pública a través de la página de internet de transición2016.pr.gov. Pues se da por leída la ponencia del director ejecutivo. Vamos entonces a las preguntas, que no sé quién va a dirigir. Usted nos dirá quién va a dirigir el proceso. O sea, además de la ponencia, también hay una presentación. No sé si entonces queremos ir por la presentación. Pues vamos a través de la presentación. Vamos a través de la presentación entonces y vamos al proceso de preguntas y respuestas. Muy buenos días, empezamos. Lo primero que tenemos... Sí, con permiso, director. Sí, la presentación también va a estar en la página de internet disponible para el público. La primera está en la página número 3. Esto es un organigrama no tradicional de lo que es OGP, las diferentes áreas, área de formulación y administración presupuestaria, el área de tecnología, que tendrá su vista el próximo miércoles, el área de gerencia de fondos federales, el área de gerencia pública, el Instituto de Gestión, Gerencia y Presupuesto, el área de asesoramiento legal, la Oficina de Recursos Humanos y el área de administración. Presupuesto de OGP, presupuesto operacional. Aquí también hacemos la salvedad que OGP también tiene ciertas asignaciones presupuestarias desde el punto de vista de tecnología, que es para el gobierno completo. Esto es lo que es OGP per se, es un presupuesto de 11.9 millones, de los cuales 10.8 son nóminas. Presentamos también lo que son los resultados de la ley 66. Permiso, pues, en la anterior que hablaba de la radiografía del presupuesto aprobado, de los 11.000 millones, 10.868 son nómina y costos relacionados. Correcto. ¿Qué por ciento representa eso? Si hacemos la matemática sencilla, 90 y pico %. ¿Cuántos empleados tiene OGP? Voy a eso en unos minutos. Okay. Después vemos lo que es la ley 66. Los resultados han sido favorables en términos de servicios comprados. La reducción es un 57%. En lo que es nómina de confianza, un 35%. Ahora contesto la pregunta que hiciera la licenciada. En términos de empleados... Director, tengo una pregunta. Sí. ¿Tenemos un desglose en qué ha consistido esa reducción en servicios comprados? Mayormente son contratos. Contratos. Pero sí, podemos proveer el detalle. Pues me gustaría que nos provea un desglose, ¿verdad? Para poder mirar en qué ha consistido esa reducción. Seguro, dentro del informe que se entregó está, pero le puedo dar detalle exactamente de los director, contratos. y para hacer esto, el flujo de información más efectivo, Seguro. Durante la semana pasada se le solicitaron una serie de información, específicamente a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Se nos ha entregado solamente la certificación del I-66.
que fue la que se entregó a la Asamblea Legislativa. Nosotros tuvimos aquí a Ocalar, que expresa que aunque para esa fecha no estaba en cumplimiento, hoy está en cumplimiento. Me gustaría saber si la Oficina de Gerencia de Presupuesto tiene alguna manera de certificar a la actualidad qué agencias están en cumplimiento o no en cumplimiento, porque en el caso de Ocalar señalaron que a pesar de que el informe dice que no está en cumplimiento, ellos hoy están en cumplimiento. Sería una actualización. La contestación es no, pues la ley establece que la comparación se hace por año fiscal, o sea que se compara el cierre de año fiscal a junio 30 del 15 a junio 30. O sea que esto es lo más updated, lo más actualizado que podemos tener. Según mandata la ley, es correcto. Y sobre los otros requerimientos que quedan pendientes, me gustaría saber, nosotros esperábamos tenerlos hoy para poder discutirlos con usted. Yo solamente tengo ese de ley 66, son varios los que quedan pendientes. Hemos contestado algunas de las peticiones. Y aprovecho para aclarar, muchos de los asuntos que tienen que ver con gastos, la Oficina de Gerencia y Presupuesto no lo maneja. Vi la contestación a esos efectos. El Departamento de Hacienda me dijo que se lo refirió al Departamento de Hacienda, así que me imagino que el secretario estará produciendo esa parte. Entiendo que esto está trabajando junto al Departamento de Hacienda. En la carta que usted envió dijo que nos informó que se lo había referido al Departamento de Hacienda, así es correcto. Que imagino que el secretario, que también lo tenemos aquí, nos va a estar produciendo la parte de gastos, pero hay otra información de OGP que queda pendiente fuera de los gastos, que me gustaría saber, si quieren la repasamos. Certificación del mecanismo utilizado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto para mantener un control de gastos. Esa carta se está contestando, acabo de firmarla y se está contestando, o sea, y la pueden recibir. Pero le puedo contestar la pregunta, licenciado. ¿Nos van a hacer la certificación por escrito hoy? Eso es correcto. El informe mensual de los gastos presupuestados versus los gastos incurridos desde 2013 hasta octubre del 2016. Hacemos la misma salvedad, todo lo que es la parte de gasto, pues realmente el gasto del 2013, 2014, 2015, 2016, pues es el área de contabilidad central dentro del Departamento de Hacienda quien lo tiene. Pero usted debe tener acceso a lo que va corriendo en gastos de las agencias, ¿verdad? Usted es el que hace los ajustes. Nosotros sí sometimos lo que es el gasto del 2016 en la presentación que hicimos el pasado martes, donde se incluye el gasto hasta septiembre. ¿Esta información particular nos la va a proveer Hacienda, lo que usted nos está diciendo? Lo que tiene que ver con gasto histórico y gasto mensual o anual, quien corre la contabilidad del gobierno es el Departamento de Hacienda. O sea que el Departamento de Hacienda ya debe estar preparando esta particular. Cantidad de autorizaciones de transacciones recibidas y aprobadas por OGP por agencias relacionadas a nombramientos de confianza, carrera y transitorio del 1 de julio del 2015 al presente. También se contestó esa petición, no sé si la carta les ha llegado, debe estar por llegarle. Esa carta no nos ha llegado. Pues lo mismo, esa información se levantó de julio del 16 hasta noviembre, anterior se está levantando. Nos debe llegar hoy, es lo que nos está diciendo. La carta explicándole que se está levantando la información. ¿Y cuándo usted espera que tengamos la información? Porque en los próximos días, o sea, no hay una fecha exacta, pero en los próximos días. Detalle de las personas que han recibido liquidaciones en los pasados 24 meses. En esa carta también se explica que ese detalle de liquidaciones OGP no lo tiene, o sea, OGP sí tiene... ¿Quién lo tiene? ¿Hacienda? No, cada agencia tiene que proveerlo. Presidente, no sé si el requerimiento lo va a hacer usted a todas las agencias, pero... No, lo trabajamos con el director ejecutivo de cómo es la forma más efectiva de hacerlo. ¿Cuál sería la sugerencia del director de Gerencia y Presupuesto para esos efectos, que no sea, verdad, una comunicación individual a cada agencia? A 118 agencias. El detalle de cada agencia nosotros podemos facilitar y comunicarnos nosotros a través de nuestros analistas y nuestro personal con las agencias para que sometan la información y con mucho gusto se la podemos proveer. Pero es una información que hay que pedir. Lo que podemos hacer, quizás, Luis, es que OGP la solicita a las agencias dentro de un periodo de tiempo y entonces OGP sea quien la recoja el que canaliza. En su sistema... ¿verdad? Ese tipo de gasto o ese tipo de partida, ¿no se supone que la apruebe OGP? Sí, eso se debe reflejar en el sistema de OGP. Se debe reflejar en el sistema y en aras de hacerlo más fácil. Sí, con mucho gusto le explico. La Oficina de Gerencia y Presupuesto incluye en los presupuestos de las agencias que solicitan las agencias la partida de nómina y costos relacionados. Específicamente en año eleccionario se incluye un estimado de las liquidaciones de personal de confianza, que lo discutimos la semana pasada. ¿Cómo se utilizó cada una de esas partidas en el presupuesto de cada agencia? OGP no tiene ese detalle. O sea, ese detalle a ese nivel es un gasto de cada agencia. Siguiendo la sugerencia del copresidente, se van a comunicar con las agencias para que nos puedan proveer esa información. Lo hacemos. Gracias. Detalle de las personas que tienen derecho a liquidación por ser jefe, secretario, imagino que lo harán del mismo forma. En la misma forma.
Las otras cartas, si usted quiere, se las vuelvo a dar. Son varias informaciones que tenemos todavía pendientes en el caso de OGP, a ver cómo, si hay alguna que no puede producir su oficina, saber cómo lo podemos canalizar. La primera carta que hace referencia se contesta donde incluye la mayor parte de las otras cartas se están contestando. Una de ellas nos pide acceso, y lo estamos poniendo en la carta, acceso al sistema del módulo de presupuesto. Con mucho gusto, pues nos tienen que decir a quién específicamente darle ese acceso por asuntos de seguridad, y es un módulo vivo, o sea que hay que tener cuidado de la forma en que se maneje, pero nos dicen quién se hace responsable, con mucho gusto se lo pasamos. ¿Puedo hacer una pregunta? Antes de la pregunta, que sea por favor entonces a la licenciada Itza García. Con mucho gusto. Muchas gracias. Sí, buenos días, director y secretario. La Buenos semana días. pasada ustedes indicaron, entre muchas cosas que nos indicaron, que hubo un gasto de unos 180 millones de dólares en el impacto de la negociación colectiva que se hizo pre-ley 66. A mí me gustaría tener un detalle por agencia y por sindicato del costo en cada agencia, incluyendo las corporaciones públicas y la Universidad de Puerto Rico, independientemente de que negociaran o no negociaran. Yo quiero saber con qué nosotros nos vamos a encontrar una vez venzan esos convenios colectivos, y a cuánto asciende por agencia y por sindicato, porque una agencia puede tener uno más sindicatos. No sé si esa información la puede ofrecer Hacienda o si la puede ofrecer la oficina que usted dirige. La información que nosotros tengamos, con mucho gusto se la proveemos. Lo que recuerdo parte de la presentación que hicimos la semana pasada, hay 330 millones que era el costo que se evitó o no se incurrió por parte de el Fondo General por la congelación de los convenios. Me refiero a este número que está aquí, 181 millones. Lo que yo quiero es conocer a cuánto asciende el impacto por agencia para saber dónde vamos a estar parados en junio de este año. ¿Okay? Y segundo, me interesa conocer el estatus de los excedentes de las agencias y dónde están ubicadas esas personas, si se movieron todas las personas o si se quedaron algunas. Y lo digo porque conozco de casos particulares que están en las mismas agencias que no se movieron a ningún sitio. Me interesa también conocer si todavía ustedes tienen el programa que había, que era como el de Telework, que los empleados de la OGP trabajaban desde remotamente con sus computadoras, iban algunos días a la agencia, otros días no, si todavía ese programa existe y cuál ha sido el resultado, ¿verdad? La contestación es que no está este programa funciona. Y eso nada más. Gracias. Volviendo a... ¿Está funcionando el programa que menciona la licenciada? Mira, yo llegué a OGP hace 2 años y pico, el programa no ha estado implementado. La razón por la cual se dejó de utilizar no tengo ese detalle. ¿Sabes? Contestando la pregunta en términos de los puestos ocupados, el 30 de septiembre habían ocupado 137 puestos, de los cuales 106 son de carrera y transitorio, 24 de confianza, y también es importante destacar que en OGP o a OGP está escrita la oficina de exgobernadores. Hay 7 empleados en esa oficina, pero realmente OGP no tiene ningún control sobre esos empleados, son mayormente personas que trabajan para los exgobernadores. Luego, o como parte de prerretiro, se retuvieron 5 empleados en OGP que ya se acogieron finalmente a prerretiro, así que a ese número hay que restarle otras 5 personas. También quiero destacar que cerca de 18 personas de la plantilla de OGP están en otras agencias haciendo en destaque, mayormente en policía. O sea, son personas con mucha experiencia en asuntos presupuestarios y pues, están destacados. De hecho, la persona que trabaja con la reforma de la policía, la parte de presupuesto, es un empleado de OGP con muchos años de experiencia. Pero esos destacados están aquí en este número 137. Son parte de los 137. A ese número hay que restarle los 5 destacados. No, hay 5. El número es. Digo, los retiro. Hay 5 exactos que hay que restárselo. O sea, estamos hablando de 132. Dentro de esos 132, llamo la atención a 2 puntos. Número 1, que hay 7 empleados que son de las oficinas de exgobernadores, que OGP realmente no tiene ningún control sobre ellos.
en el aspecto de su trabajo. Y número 2, que hay 18 empleados que están en destaque en otras agencias, mayormente en policía. ¿Cuántos empleados hay en el área de gerencia de fondos federales? El área de gerencia de fondos federales, habían 2 personas, se retiró una, o se pre-retiró una, se hizo convocatoria para llenar esas plazas, no conseguimos las personas con las cualidades necesarias para esa área. Es una de las áreas que hay que desarrollar dentro de los O sea que solamente hay un empleado en el área de gerencia de fondos federales. Es un área de reciente creación y sí, hay una sola persona. En cuantía, cuánto administra esa sola persona o cuánto revisa, con cuánto dinero trabaja esa persona? Esa persona, junto con consultores externos, se ha encargado de trabajar en cumplimiento y adiestramiento de fondos federales con las agencias. No lo medimos en términos de cuantía, o sea, se reciben cerca de 6,000. O sea que esa persona lo que hace es training, hacer seminarios. Entre sus funciones hay 3 problemas con fondos federales. Número 1, identificar esos fondos federales. Número 2, el cumplimiento con fondos federales. Y número 3, el demostrar que se cumple con los fondos federales. Nos hemos enfocado en esta primera fase en fortalecer esa fase administrativa dentro de las agencias a través de un manual de fondos federales, a través de seminarios, mayormente han sido webinars que se han dado junto con Ocalar, donde han participado también los municipios, y ese es el área que estamos reforzando en este momento. Exacto, y reconociendo, ¿verdad?, el problema que tenemos en términos generales de cumplimiento con fondos federales y la limitación que tenemos acceso de fondos federales precisamente por la falta de cumplimiento, ¿cuál es el plan para reforzar esa área? Hay que nombrar mayor personal. Hubo una convocatoria, se declaró desierta porque no había personas con las cualidades que se estaban exigiendo. También se trató de traer gente de otras agencias por destaque, tampoco se pudo hacer, sobre todo con la Universidad de Puerto Rico. El plan es, número 1, conseguir mayor personal para esa área, y número 2, seguir con los seminarios que en la ponencia y en la presentación que se hace y se incluye en la transición. Está todo el detalle de los seminarios que se han dado. ¿Y se hizo algún acercamiento a alguna agencia federal para que ellos mismos ¿verdad?, sugirieran a algún personal capacitado o algún tercero que pudiera ayudar en reforzar esa área? No recuerdo si hicimos un acercamiento directamente, o sea, no trabajé yo directamente eso, pero sí sé que la persona que trabaja con fondos federales está en comunicación constante con las agencias federales. O sea, no sé si tengamos un detalle en particular sobre una persona contactada. Director, ¿y cuánto es el gasto que se está incurriendo ahora en asesores externos? Lo podemos ver más adelante en términos de los contratos que tenemos. Ok, y le pregunto, según, ¿verdad?, lo que ha estado trabajando y su experiencia, para que este tipo de departamento corra a niveles óptimos, ¿cuántos empleados debería tener? Mire, yo creo que el nivel de empleados, salvo lo que acabo de mencionar de la licenciada de fondos federales, el resto de los empleados es el nivel adecuado. 2 cosas hay que hacer: tecnología, pero más bien tecnología, como hablábamos del sistema de contabilidad y presupuestaria a nivel del gobierno, porque sabemos que el que tenemos es obsoleto. Y número 2, seguir enfatizando adiestramientos y seminarios al personal para seguirlo reforzando las áreas de gerencia, presupuesto y lo que es gestión pública. Pero en términos de número de empleados, entendemos que es el adecuado. ¿Y usted va a hablar en su presentación de esa inversión en tecnología que mencionamos la vez pasada que se estaba haciendo? El miércoles que viene vengo a hablar de tecnología per se en lo que es el gobierno. No sé si el secretario tal vez más adelante hable de tecnología del proyecto de Microsoft en términos de la contabilidad y el sistema financiero del gobierno. Ok, y entonces otra pregunta con respecto a los empleados. ¿Cuántos empleados son auditores? No tengo ese detalle, no sé si el detalle específico de cuántos son. ¿Se hacen auditoría? O sea, no, OGP no hace auditoría. No audita. No. ¿No audita su agencia en términos de cumplimiento con su presupuesto? Bueno, una cosa es la parte de auditoría, otra cosa es la parte de seguimiento y cumplimiento con el presupuesto. Si auditara, pues habría un conflicto de interés en la función de un auditor y lo que es un analista.
OGP enfatiza más en lo que es analista. Hay unos auditores, no recuerdo el número exacto de cuántos auditores son, la mayor parte de ellos están haciendo funciones como destaque en agencias, pero no están dentro de OGP en una función de auditoría. O sea, sí, entiendo la parte de cumplimiento versus auditoría post cierre de año. No hay problema. Gracias. Okay. Una pregunta. Esos consultores que tiene en el área federal, ¿es una compañía, son personas particulares y esos contratos vencen cuando ahora diciembre? Es una compañía, una persona, o sea, es una sola empresa y vence ahora en diciembre. ¿Y esas personas siempre han estado, durante este cuatrenio, han sido los que les han asesorado o ha habido variedad de consultores? Yo le puedo hablar desde que yo llegué en octubre del 2014. Esta persona ha sido. Hay otros acuerdos con firmas que nos dan seminarios o han dado seminarios. Por ejemplo, Thomson, que se han utilizado. Fue una inversión como de $17,000. No recuerdo, básicamente, le puedo buscar la cifra exacta. Nos dio unos seminarios y se han seguido dando seminarios a base de unos módulos y demás y están disponibles en OGP. Pero eso es importante, director, porque quiere decir que a diciembre solamente vamos a tener un solo empleado en el área de asuntos federales y los consultores se resuelve el contrato, o sea que es algo que hay que tomar acción inmediatamente. Es un tema que de igual forma la convocatoria estaba abierta, está desierta, no es un área donde se pueda conseguir gente con conocimientos y realmente no queremos, que ha sido parte de los problemas, traer gente para que empiece a aprender en área de fondos federales no es la solución. Gracias. Antes de movernos de los empleados, quería preguntarle cuántos empleados de confianza, si no surge de la presentación, tuvieron derecho a reinstalación y entonces cuántos empleados de confianza pasaron a ocupar puestos de carrera, ya sea por una convocatoria con o sin oposición, de la forma que sea, eran antes de confianza y pasaron a ocupar un puesto de carrera que no sea derecho a reinstalación. Hay 8, de las 24 personas hay 8 que son con derecho a reinstalación. Muchos de ellos no son empleados de OGP, o sea que regresan a sus áreas. Mi mejor recuerdo es que de las personas que estaban en confianza, ninguno tiene una posición de carrera, pero puedo confirmar ese detalle. No quiero hablarle de memoria, pero mi recuerdo es que no. Te lo voy a agradecer. O sea que esas personas no eran empleados de la agencia y regresan. ¿Y cómo están destacados con ustedes? ¿Mediante destaque, licencia? Destaque. Gracias. Sí. ¿Y licencia sin sueldo? Me aclara la licenciada Garcés que también hay gente con licencia sin sueldo. ¿Con licencia sin sueldo? Cuando hablamos del programa de preretiro dentro de OGP, como saben, hay 2 fases de preretiro. Está la ley 211 del 2015, la ley 170. Dentro de OGP hay 42 empleados que se acogieron al programa. 2 empleados que cualificaban, cumplían con los requisitos, declinaron el acogerse, o sea, no se acogieron a los derechos del programa. Se eliminaron como parte de ese proceso 43 puestos regulares y 10 transitorios. ¿Y cuántos puestos regulares hay ahora mismo vacantes para presupuestados? Ese número lo tenemos. Que el nuevo incumbente pueda cubrir cuando llegue, si es que hay alguno. No tengo el detalle, no sé si la licenciada o tienen el número exacto. Sí, de la Oficina de Recursos Humanos, porque le pedimos que hicieran un análisis específico del detalle. Ellos nos informaron que hay aproximadamente 20 puestos vacantes. Ellos están en esta mañana trabajando en ese detalle y se lo podríamos estar proveyendo en la tarde de hoy. Bueno, gracias. En cuanto al costo de lo que es implementación del plan de retiro, sus 2 fases, el costo, si no se hubiese hecho el programa, o sea, si se hubiese dejado el proceso como estaba y las personas se hubiesen quedado trabajando, ese costo de nómina y costos relacionados sería de 2.7 millones. El costo del programa es de 1.6 millones, por lo cual hay un ahorro de 1 millón en el primer año.
Siendo conservadores, a eso le restamos el costo de los 5 empleados que, como mencioné, retuvimos hasta hace un tiempo atrás, lo cual nos deja entonces una base de $991,000. A eso le aplicamos el 30% y se utilizó para reclutamiento de plazas indispensables. El ahorro proyectado de prerretiro al cabo de su terminación, o sea, el total neto del costo para garantizar, el costo actuarial para garantizar el 50% del salario congelado al salario promedio, a junio del 2013 es de 15.7 millones. ¿Eso es en todas las agencias? No, eso es en OGP. En OGP nada. Estos son los números de OGP. Y esto es cuando el último, como saben, el programa de prerretiro, la agencia sigue siendo responsable de pagar el 60% de ese salario, hacer la aportación total del empleado y del patrono al sistema de retiro y pagar la aportación del plan médico por 2 años. Cuando usted suma eso y lo compara con el costo de esos empleados, pues el ahorro, cuando se vaya el último de los empleados dentro de OGP, el total del ahorro será de 15.7 millones. Entiendo que hay una controversia sobre quién va a pagar el seguro social. ¿Eso es correcto? Hay un tema, sí hay un tema de interpretación. Nuestra posición y la posición que se ha asumido es que el salario hay que seguir haciendo la retención del seguro social. Algunas personas plantearon que no. Eso se ha hecho consultas con el IRS y el Seguro Social. Y entonces, pues, estamos esperando su determinación final. Pero nuestro mejor conocimiento es que esa retención hay que hacerla y se está haciendo. Y entonces, ¿la consulta la hicieron a nivel de toda la agencia o para OGP solamente? No, se hizo a través de... Hay un área dentro del Departamento de Hacienda, después se puede hablar de eso con el secretario, que trabaja específicamente y es el contacto con el Seguro Social. ¿Y cuándo esperan que les contesten, les hagan esa determinación? Si es que saben la fecha. No sé, la última vez que se lo pregunté a Jason Padilla, secretario social de Contabilidad, me dijo que no tenía una idea clara de cuándo esperar la contestación. Eso fue hace varios meses. Cuando él llegue, lo podemos... ¿Él está allí? Llegó. Okay. Jason ya es famoso. Sí. Discúlpame, ¿cuál es la pregunta que estaba fuera? Jason, si te puedes sentar y identificarte para récord. Jason, la pregunta de la licenciada es en relación al seguro social, la retención del seguro social a los empleados que se acogieron a el programa de prerretiro. Sí, saludos, Jason Padilla para Record, secretario auxiliar. Se hizo una consulta, nosotros, el Departamento de Hacienda o el Gobierno de Puerto Rico está bajo la sección 208 del Seguro Social. Esa es la sección que cubre los acuerdos cooperativos entre el Seguro Social y los que son estados o municipalidades. En base a esa sección 208 se le hizo una consulta al Seguro Social Federal relacionado a si la aportación que era prerretiro se consideraba salario o no. La respuesta fue afirmativa, se considera salario, así que sí, ambas entidades, tanto patronal y empleado, tienen que descontársele el 7.5% relativamente, el patronal y el del empleado. Y se va a hacer del 60%, no de la totalidad del sueldo. Es de la cantidad que se le atribuya, es de la cantidad que se le de a él, o sea, del 60% en este caso. ¿Y el impacto de esos pagos ya lo han podido contabilizar? Es parte del análisis. Está aquí en el... Dentro de cada agencia, como parte del proceso, tienen que ver ese costo. El costo es el 60% del salario más el 7.65% de la aportación patronal sobre esa base. O sea, cuando hablamos del caso particular de OGP y mencionamos que al terminar el programa, cuando se retire o cuando la última persona retirada ingrese al sistema de retiro, que son 15.7 millones, ese costo ya está incluido. Ya está incluido. Correcto. Gracias.
Cuando se retiran estas personas, ¿verdad? ¿Qué se hace con el puesto? ¿Se nombra a alguien, aunque sea transitorio, o simplemente ¿qué ha pasado? Como parte del proceso, y esto más allá o antes de esa fase de hacer los números, un análisis gerencial, esos puestos, muchos de ellos son, se tienen que eliminar. O sea, si agencia que no, y pues esto es distinto a Ley 70, agencia que no pueda operar con eliminación de puestos no puede acogerse necesariamente a Ley 211 distinto a Ley 70. O sea, es un análisis gerencial que entonces termina con un análisis financiero, que es lo que finalmente pues determina si te puedes acoger o no. ¿Nos puede hacer llegar un informe de cuáles puestos han sido eliminados y cuáles han sido, se ha puesto a alguien aunque sea transitorio? Sí, se lo puedo hacer. De hecho, está como parte de los informes, pero se lo puedo hacer llegar. Ok, gracias. Tengo una pregunta en cuanto al retiro. Tenemos una lista. ¿Ahora mismo hay alguna transacción o hay transacciones pendientes? Sí, hay cerca de 21 transacciones de agencias. ¿Me está hablando? Agencias, sí. Sí. Ana, me ayudas con los números, pero mi mejor recuerdo es que en OGP hasta el viernes 21 agencias se han acogido a pre-retiro. Sí, hay 21 programas que ya han sido aprobados. Aprobados, que falta todavía la aprobación de OGP. Ya fueron autorizados. Ya fueron aprobados por OGP. Sí. Denegado 1, 16 agencias después del análisis. ¿Cuántos empleados estamos hablando? Empleados 630. Entre todas las agencias que se han acogido. Hay una agencia que se le denegó en OGP luego del análisis. 16 agencias hicieron su propio ejercicio y determinaron que no podían participar. La agencia tiene actualmente 22 planes en proceso de evaluación. ¿Cuántos empleados son esos 22 planes? ¿Cuántos empleados estamos hablando de los 22 planes en proceso? Ese dato no lo tenemos. Me gustaría tenerlo, creo que es un asunto importante de conocer. La referencia a los 21, los 600 empleados que ya se aprobaron, ¿cuál es el trámite que resta para ese retiro? Yo entiendo que salvo un plan que se autorizó, el último que se autorizó, los demás ya deben haber sido implementados. O sea que tenemos unos empleados que efectivamente se les notificó que se le aprobó su retiro. Que se le autorizó el pre-retiro, exactamente. Y tenemos 22 planes en progreso. En proceso de evaluación. Eso está en distintas etapas. Puede ser que la agencia haya hecho el análisis y determinado que pueden eliminar plazas, porque como explicó el director, la ley 211 requiere como norma general que los puestos sean eliminados de forma permanente. Eso es una distinción grande con, por ejemplo, lo que fue ley 70, donde lo que había era una congelación de puestos solamente durante 5 años. Ya hay agencias que han determinado que podrían implementar el programa eliminando en su mayoría las plazas que son elegibles. En OGP pueden estar en distintas etapas, que incluye esperando el costo actuarial que nosotros le estamos requiriendo para asegurar de que en efecto el plan genera ahorros. Perfecto. ¿Podrían darnos una indicación de cuántos empleados estamos hablando que podrían beneficiarse de esta de esta etapa que están considerando ahora? Bueno, podríamos a través de los analistas hacerle esa solicitud a las agencias. Y esto es un pedido que le hacemos de parte del comité entrante, en aras de que son recursos humanos que no vamos a tener a partir del 2017, que la Oficina de Gerencia de Presupuesto, antes de autorizarlo, si puede tener alguna comunicación con el Comité de Transición entrante, de manera que no se vaya a lesionar los servicios que tenemos que proveerle a partir del 2017, que tengamos algún tipo de comunicación antes de que esa autorización de este segundo grupo que nos están hablando se haga en efecto. Sin ningún problema. De hecho, esta mañana tuvimos una reunión breve con la persona enlace del grupo entrante en OGP, y cuando terminemos esta reunión vamos a reunirnos con él nuevamente. Pues ciertas decisiones que hay que tomar, algunas operacionales, otras desde el punto de vista del presupuestario, que con mucho gusto pues no las hemos hecho, esperando a que llegue el nuevo grupo. Se lo agradecemos. A nivel de este comité de transición, la licenciada Alemar
es la que está a cargo de la Oficina de Gerencia de Presupuestos. Si se puede entablar esa comunicación antes que se tomen una de estas decisiones que van a ser trascendentales, se lo voy a agradecer, director. Así se lo hicimos saber al señor Luis Santiago, que es el enlace que se comunicó con nosotros esta mañana, pero con mucho gusto también. Pues, gracias, director. Una de las cosas que para nosotros era importante, y fue de las primeras que hicimos cuando llegamos a OGP en octubre del 2014, fue volver a crear la oficina o el área de gerencia pública que dirige María Acosta. Dentro de esa área se desarrollaron varios proyectos, algunos de ellos están en proceso. Lo que queremos es dejarle saber a este comité cuáles de ellos son esos proyectos. Como sabemos, nosotros no tenemos una cultura de medición, no medimos. Las cosas que quisimos hacer, las primeras cosas que quisimos hacer fue desarrollar o impulsar esa cultura. Junto a el Centro de Estudios Multidisciplinarios sobre Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de Puerto Rico, comenzamos un proyecto de sistema de medición de desempeño. Se crearon unas métricas e indicadores en 5 agencias principales con miras a que se lleve a todo el gobierno. Esas agencias son la Administración de Familias y Niños, el Departamento de Educación, el Departamento de Salud, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia. Estas métricas tienen 4 dimensiones: eficacia, eficiencia, costo y calidad. Quisimos incluir también una herramienta tecnológica para hacer este trabajo. Hay, dentro de las licencias que tenía OGP, hay una de Oracle que se llama Endeca. Con esa herramienta pues se ha estado trabajando y también se desarrolló un portal tecnológico. Los invito a que lo visiten, es radiografiapresupuestaria.pr.gov, donde van a poder ver las indicadores y métricas de las 5 agencias que antes mencioné. También se creó una guía práctica para la evaluación de desempeño gubernamental. Que lo que queremos hacer con esto es que las agencias se sigan autoevaluando, autoanalizando su desempeño desde el punto de vista gerencial. O sea, lamentablemente, OGP por muchos años fue la oficina de presupuesto, no la oficina de gerencia y presupuesto. Y sin la gerencia no puede haber un presupuesto. Así que le hemos enfatizado en esa área. Pregunta, menciona en las licencias y menciona un sistema de tecnología, o sea que este sistema de medición y este intento por desarrollar la cultura de medición se está tratando de implementar con tecnología, ¿no? Si la entiendo bien. Correcto, correcto. Y entonces, ¿eso es una tecnología desarrollada específicamente para la Oficina de Gerencia de Presupuesto? Dentro de las licencias que tiene OGP como custodio de la licencia del gobierno, hay una herramienta en particular, Endeca, que es la que se ha utilizado junto con lo que son los indicadores desarrollados para recopilar esa data y manejar esa data. No sé, María, si tú quieres abundar. ¿Esa tecnología es compatible con los demás sistemas del gobierno? ¿Se puede comunicar? ¿Hay herramientas de utilidad para crear reportes que puedan ser interagenciales? De hecho, en el caso de esta herramienta, lo que se prevé es que las agencias tengan acceso a la misma. O sea, en este caso del piloto de estas 5 agencias, se recopiló data sobre unos primeros indicadores que ya están publicados en la página, y en una segunda fase cada agencia va a tener acceso para que puedan crear sus indicadores, puedan actualizar su data y modificar indicadores. O sea que va a estar disponible para todas las agencias. ¿Sin costo adicional para una agencia? Sin costo adicional, sí. Nosotros no cobramos por nuestro servicio. Pero por lo menos no lo hacemos. O sea que sí, es sin costo adicional, igual que los seminarios que se dan, igual que todo lo que sea el proceso operacional de OGP, pues no tiene costo para nadie. ¿Tenemos algún tipo de informe de resultado de este esfuerzo ya? O sea, ¿se ha visto el resultado de este esfuerzo? ¿Ya se ha implementado? María. Sí, de hecho, para las 5 agencias del piloto se desarrolló un inventario completo de indicadores y ahora mismo las agencias tienen publicados los indicadores para los cuales tenían la data ya disponible. ¿Los tienen publicados en internet? Están publicados en la página, exacto, dentro de
Y las guías también, sí. Sí, dentro de lo que es radiografía de gobierno, que está radiografía presupuestaria y está la radiografía de indicadores. Y ahí pueden ver, tiene gráficos, tiene los resumen. ¿Y esas 5 agencias han utilizado esa información para tomar decisiones recientes que usted sepa, que le conste? Pues de hecho, posterior a que se hizo este esfuerzo y se publicaron los primeros indicadores, nosotros visitamos las agencias, que fue un esfuerzo que hicimos desde el principio, que fue lo otro. Ese inventario no fue desarrollado unilateralmente, sino que fue un esfuerzo en conjunto con las agencias. Y sí, por ejemplo, el Departamento de Educación, que tiene su sistema de planificación, su sistema longitudinal, y han estado utilizando la herramienta. Así que sí, es un proceso de aculturizarla, ¿verdad? Para que sigan desarrollando y se envuelvan en esa cultura de medición. Pero la realidad es que sí, y al verla ya en sistema y ver que tienen la opción de generar data, generar reportes, manipular data para la toma de decisiones, pues la realidad es que sí, que vamos viendo pues esa transformación en esa mentalidad. Uno de los problemas que, ¿verdad?, en términos de tecnología es la compatibilidad entre los sistemas. Me imagino que también hablaremos un poquito de eso cuando se toque la parte de Hacienda. ¿Se tomó en consideración eso y estos sistemas están abiertos a ser modificados para que puedan integrarse con otros sistemas del gobierno? Sí, claro, con los sistemas que se vayan desarrollando, con lo que tenemos en Prefect, como usted sabe, pues es un sistema abierto, o sea, no podemos interactuar con el sistema de contabilidad actual, pero sí con las herramientas. Nosotros tenemos dos proveedores de licencias principales, Microsoft y Oracle, y los pusimos los dos en la misma mesa. Y ese proceso pues sí se puede dar con los próximos desarrollos que se hagan en el sistema financiero con Microsoft. Por eso, pero mi pregunta es si en algún momento se consiguiera un proveedor diferente a Microsoft o a Oracle, ¿tendríamos que empezar de nuevo o esas mismas licencias se pueden adaptar? Técnicamente no quisiera contestar esa pregunta ahora, prefiero hacerlo el miércoles con la gente de tecnología, pero entiendo que sí, o sea, el desarrollo sí, pero técnicamente pues prefiero que sean los técnicos que lo contesten. Ok, esperamos miércoles, gracias. Pues, como vemos, la parte esta de medición, además de la herramienta, incluyó la fase tecnológica y número 3, como decía María, la parte de adiestramiento, que la gente sepa, conozca y pueda interactuar con esas herramientas de medición. En proceso, en ese proyecto, está la parte de seguir con los adiestramientos. Se quiere grabar y es un recurso que tenemos disponible ahora a través de OCAM, que se pueden grabar los seminarios, se pueden dar webinars y se pueden entonces colgar en la página y están disponibles para utilizarse posteriormente. También se desarrolló una evaluación de organismos gubernamentales como parte del proceso de reestructuración del gobierno y no caer en el jueguito de las cajitas y pon esta cajita aquí y después vuélvela para atrás. También junto a la Universidad de Puerto Rico se desarrolló y se trabajó con una herramienta para hacer el análisis de desempeño de la rama ejecutiva, un análisis de valor y necesidad. Eso también está disponible y es la herramienta que se puede utilizar a la hora de ver la estructura gubernamental y ver cómo los programas se deben de agrupar. Tienen en la presentación un análisis, un diseño de cómo funciona, lo pueden ver. Utilizando ese modelo, lo quisimos probar con una agencia o un grupo de agencias que fue el componente de salud. Y se hizo, utilizando ese análisis de valor y necesidad, se evaluaron componentes medulares de salud, como es la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, la Corporación del Centro Cardiovascular, la ACES y ASEM. ¿Qué buscaba esto? Probar el modelo y validar que es una herramienta adecuada de gerencia pública y que se puede utilizar. Por ejemplo, la Administración de Servicios Médicos, que como ustedes saben es una corporación, ya hablamos la semana pasada de los problemas financieros de estas corporaciones.
¿debe ser una corporación o debe de responder al Departamento de Salud? Fíjese qué interesante este tema. La Secretaria de Salud, que es quien trabaja la política pública, es un voto dentro de ASEM, uno de muchos votos. Pues, operacionalmente esto puede traer a veces algunos disloques y son herramientas de trabajo para que entonces se miren cómo debería quedar el organigrama gubernamental. Lo mismo de ACES, AMSCA y otras agencias. ¿Esa evaluación se ha hecho nada más que de esa agencia? La hicimos con ese componente de salud, con estas agencias medulares de componente de salud. Es la primera que se hizo, correcto. Una vez se desarrolló el instrumento, quisimos validarlo con esta agencia que, desde el punto de vista organizacional, es la más complicada, ¿no? O sea, como componente, uno puede decir, pues, educación es la más complicada como agencia, pero como componente, la parte de salud es la más complicada por la interacción entre las agencias, entre lo que es también el recinto de ciencias médicas. Se podría incluir, y es un asunto de política pública y de definición, lo que es ACA, lo que es el Fondo del Seguro de Estado. Tienen que ver de una forma u otra, o con seguro o con salud. ¿Y tienen ya planificado comenzar en algunas otras grupos de agencias? María, el plan de trabajo incluía otras... Bueno, el plan de trabajo que tenemos con la universidad no, ¿verdad? En este de los componentes de salud, pues era también la manera de la universidad pues probar su modelo, ¿verdad? Ya entonces quedaría de nosotros pues establecer las próximas estrategias. Sí, nosotros hemos hecho unos ejercicios sobre reestructuración y consolidación de agencias de la rama ejecutiva y evidentemente pues sí, es el modelo que vamos a utilizar, modelo racional, para poder entonces hacer unas determinaciones. ¿Esos estudios están disponibles? Ahora mismo no están publicados, ya la universidad terminó, estamos pendientes a una discusión oficial con ellos para entonces publicarlos en la página junto con los demás. ¿Los van a publicar en la página? Sí. ¿Antes de cierre de año? Antes de cierre de año, sí. Gracias. Sí, la filosofía nuestra ha sido que todos estos proyectos, junto con la universidad, pues se hagan públicos y eventualmente tal vez la universidad, quien debería ser dueña de este proceso, tanto de las herramientas como evaluar si funcionó o no funcionó, los cambios que hay que hacer, que no dependa necesariamente del Ejecutivo, sino que sea la academia. Hablo de la universidad, pueden ser otras también, sea la academia quien, como un ente más analítico y de punto de vista más objetivo, por lo menos en apariencia, pueda ver. De hecho, eso fue parte de lo que la Escuela de Administración Pública indicó en los estudios que hizo de consolidación y el modelo de las agencias que se publicaron en este cuatrenio. Es correcto. Otra de las iniciativas o proyectos que se realizaron fue la creación del Centro de Servicios Integrados de Educación Especial e Intervención Temprana. Una de las cosas que pasa también con las agencias es que muchas de las operaciones son aisladas por diferentes razones. Nosotros nos dimos a la tarea de ver interacción y cómo se le da el servicio al ciudadano, independientemente de quién lo dé. Para el ciudadano eso debe ser transparente. Y con esto en mente, junto con el Departamento de Educación y el Departamento de Salud, se creó un centro, está en Caguas, los resultados han sido muy positivos, donde se le dan servicios a niños desde 0 hasta jóvenes de 21 años que tengan que ver con intervención temprana, que es el Departamento de Salud, o a estudiantes de educación especial. Esto es importante porque atacamos uno de los problemas que mayor costo tiene, una situación importante, que es la educación especial. Mientras más temprano se identifique a ese estudiante, mejor van a ser los resultados. Así que este centro, que como les mencioné, ya ayuda en Caguas, ahora el miércoles se inaugura otro en la región de Fajardo, y es poner a las agencias a comunicarse entre sí. ¿En cuál municipio? La región de Fajardo va a ser, María. El primer centro se abrió en la región de Caguas
y el que se inaugura el miércoles es en la región de Fajardo. ¿En cuál municipio? Específicamente. Bueno, es en Fajardo, o sea, la regional está en Fajardo, sí, igual que en Cagua, que está en el municipio de Cagua. Estos procesos tomó un año, el segundo, los demás pueden ser mucho más rápidos, porque quisimos darle tiempo a que madurara la idea, se evaluara tanto el servicio brindado a los padres de los niños, como se recogió también la información de los empleados y se hicieron modificaciones. Por eso entonces ahora se inaugura el segundo. Vamos por la página 20. Como les mencioné ya, pues el segundo se inaugura en página 21, el segundo se inaugura el día 30 en la región de Fajardo. También obviamente se desarrollaron las guías, los procesos, los protocolos entre salud y educación. Hablábamos la semana pasada de lo que es el registro de empleados del gobierno. Es una herramienta tecnológica desarrollada también dentro de OGP por el personal de OGP, donde está este inventario de los empleados disponibles y las agencias que tienen necesidad de empleados. ¿Estos son los excedentes? Yo le llamo disponible. Es el tema que nosotros hemos usado en OGP. Algunas personas sí, en algunas agencias lo llaman de esa manera, pero nosotros hablamos de ellos como las personas que están disponibles. ¿Y cómo se ha funcionado el grupo de esos empleados de agencias a policía? ¿Se ha podido lograr algo? Se han logrado 57 personas que se movieron mayormente del Departamento de Educación. También habían otros, creo que de rehabilitación vocacional, sí. Este proceso pues es un poco lento en el asunto, específicamente con policía, porque requiere también, además de hacer la comparación y ver la equivalencia es la palabra técnica, en policía también tienen que pasar por un proceso de investigación que es diferente a otros procesos de investigación. Por lo tanto, pues puede darse el caso de que la persona que ya pasó por toda la equivalencia y demás, por alguna razón no cualifique dentro de policía. También con la parte de pre-retiro, pues no podíamos pasar las personas de educación, un grupo mayor, a policía, que después se fueran a pre-retirar. Así que hubo que darle un detente a un grupo, creo que eran como 200 personas, María, más o menos, 100 y pico de personas. El inventario total es de 242 empleados, de los cuales se trasladaron 57. Los demás, pues como bien dice el director, hubo muchas agencias que después de haber el puesto de empleados hábiles para traslado, se aprobó a la 211 y entonces pidieron un espacio para hacer su evaluación. Yo sé que ustedes emitieron una carta circular que decía los criterios para determinar quiénes eran personas que podían estar disponibles para Correcto. Esa determinación se hizo en virtud de esa carta normativa. ¿Y quién la trabajó en las agencias? ¿Las propias oficinas de recursos humanos? Sí, esa es la carta circular 12515. ¿Quién les certifica a ustedes ese número? ¿Los directores de recursos humanos o los jefes de las agencias? Los directivos de recursos humanos, pero evidentemente el inventario, ¿verdad?, está mecanizado y las personas en las agencias que tenían la facultad de entrar esa información estaban autorizados por la autoridad nominadora y así nosotros lo pedíamos en el formulario para autorizarle los accesos. Le pregunto porque yo hice un favor, no fue que cobré por hacer el trabajo, ¿verdad?, a una persona que resultó dentro de ese grupo de personas que estaban aptas para ser consideradas para movimiento. Y de lo que yo investigué en la agencia en particular, quien tomó las determinaciones fue el director de recursos humanos con casualmente el líder sindical. Y fíjese cuál fue el resultado en esa agencia. Prácticamente ninguna persona que pertenecía a una unión fue declarada excedente, sino que fueron los empleados regulares gerenciales u otro tipo de empleados.
Esas certificaciones ustedes las tienen allí en la agencia que uno las pudiera evaluar eventualmente. Nosotros tenemos exacto todos los formularios para acceso al sistema, si vienen firmados por la autoridad nominadora. Sí. Gracias. Como mencionaba la licenciada, el producto final hasta el momento, y eso es un proceso que sigue, y con el asunto de retiro, según se vaya definiendo por retiro, pues puede haber más gente disponible, pero hasta el momento son 57 empleados que se movieron, lo que representó cerca de 84 policías que pudieron salir a la calle, que estaban haciendo gestiones administrativas. Entiendo que la ley 66 permitía el traslado de personal entre agencias. ¿Se utilizó este mecanismo para hacer algún traslado? Es lo que da base a esta movilidad, es la ley 66. O sea, que esto se crea a raíz de del como mandato parte, de como ley parte 66. del proceso de ley 66, hay un artículo se llama movilidad, que permite entonces tú eres empleado del gobierno, que el gobierno lo ubica respetando obviamente todos los derechos dentro del punto donde haga falta. La contestación a la pregunta de la semana pasada de cuántos empleados se han trasladado a raíz de ley 66 son 57. Son 57 empleados. Gracias. Traslados, esto no incluye destaque, como mencionaba, OGP tiene 18 personas destacadas, siguen siendo empleados de OGP, siguen comprando por OGP, pero están haciendo servicios, dando servicios donde entendemos que más falta hace. La mayor parte de ellos está en policía. Pero sí, eso no tiene que ver con esto. No, por eso, pero quiero aclarar que, que esto es uno de los mecanismos y que hay otro mecanismo que es el de destaques. Sí, y yo quisiera aclarar para efectos de récord también que la Carta Circular 125 atiende lo que son los traslados externos. Y esa es la contabilidad que nosotros tenemos, porque OGP no interviene en lo que serían los traslados internos dentro de la misma agencia. Hay otra de salir no sé si seguimos en el mismo proyecto, el costo de este proyecto. El costo en